y hemos explicado 6 escuelas principales de liderazgo que están presentes en la teología, en las ciencias sociales y en la filosofía también. Esas 6 escuelas principales de liderazgo han dado la base para una serie de enfoques que también han sido integrados bajo el tema de teoría transformacional del liderazgo. Y esos enfoques, que los voy a mencionar rápido, que los hemos discutido casi todos, es el enfoque de liderazgo extraordinario, el enfoque de liderazgo auténtico, el enfoque de liderazgo de inteligencia emocional, el enfoque de liderazgo persuasivo, el enfoque de liderazgo humanista, el enfoque de liderazgo inclusivo, participativo y o democrático, el enfoque simbólico, el enfoque valeroso, y hoy vamos a discutir probablemente uno de los enfoques principales en la teoría de liderazgo, que es el de compasión. Ustedes saben, 2 definiciones para nosotros: el liderazgo es un proceso mediante el cual un ser humano tiene un impacto significativo, edificante y profundo en la vida de otras personas. Por lo tanto, la única manera de ejercer liderazgo es con edificación, es con engrandecimiento, es con crecimiento y desarrollo. Y también ustedes saben, no lo vamos a discutir aquí hoy, que nosotros postulamos el liderazgo cristiano, que es aquel que se hace con el propósito de tener un impacto significativo en otros seres humanos, pero teniendo al Señor Jesucristo en el corazón. El Señor Jesucristo como el centro del ejercicio de liderazgo. Así que puedo decir rápidamente que desde enero para acá, huracanes, temblores y pandemia, nosotros hemos estado trabajando dentro del tema del liderazgo con el asunto del trauma, el estrés postraumático, el manejo de la ansiedad y obviamente el tema que es muy profundo y está muy de moda. De hecho, hoy en el periódico salieron 2 artículos sobre eso, el tema de la resiliencia. Y entonces a manera de introducción quiero decir que el estrés que el ser humano a veces sufre es una respuesta a un evento, a una amenaza o a un desafío en el mundo exterior. Y algunos de esos elementos o esos eventos son las fechas límites, las tensiones familiares, las contingencias cotidianas, las sorpresas, los accidentes, las presiones. Con esto lo que quiero decir es que la vida está llena de circunstancias y de eventos estresantes que amenazan todos los días nuestro sentido de bienestar. Por eso es que cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de una tendencia del ser humano a encarar el estrés y encarar también la adversidad. Y como hemos explicado en otras ocasiones, es una tendencia en el que el ser humano puede rebotar, la expresión en inglés bouncing back, el individuo puede rebotar y regresar a su estado natural anterior y o utilizar dicha experiencia para producir lo que en psicología se llama el efecto de el Stilling Effect. Stilling Effect lo que quiere decir, ante una situación de adversidad, de presión, de crisis, es una metáfora. Me pude robar la base, el Stilling Effect. Y esto lo ha investigado este gran investigador Manton Sean en este trabajo de investigación Ordinary Magic, Lessons from Research on Resiliency in Human Development. Una investigación de 2019 donde se advierte que la resiliencia
es un constructo en 2 dimensiones. Primero, la exposición a la adversidad. Y segundo, un ajuste positivo que hace el ser humano para poder seguir caminando, creciendo y progresando en cualquier circunstancia. Por eso es un tema muy importante para el ejercicio del liderazgo. Y la resiliencia, entonces, como le explicaba a unos compañeros la semana pasada, es una oportunidad. Y a la vez también es una capacidad en el ser humano para navegar a través del camino con los recursos psicológicos, culturales, sociales, físicos, económicos y espirituales que se cuenten para asegurar que se sostiene una base razonable de bienestar personal y también bienestar colectivo. Por eso es que quiero compartir aquí con cuidado con ustedes y con serenidad que con el advenimiento del siglo XXI hay una evidencia creciente aparte del IQ, el cociente de inteligencia, y aparte del EQI, el cociente de inteligencia emocional. Hay una tercera Q, que es la inteligencia espiritual, el cociente de inteligencia espiritual. Y que muchos investigadores empiezan a colocar el cociente de inteligencia espiritual por encima del IQ y por encima del EQI. Y hago referencia a las investigaciones de Zohar y Marshall en un trabajo profundo y extraordinario que se titula Connecting Spiritual Intelligence with Emotional and Cognitive Intelligence. Es un trabajo exquisito, profundo, de mucha repercusión. También están los estudios de Ramachandran, que se titula Phantoms in the Brain, Exploring the Mysteries of the Human Brain. Y lo que quiero compartir aquí, porque está relacionado con el tema que vamos a hablar, es que estas investigaciones recientes han llevado a que se hable en las ciencias sociales y también en la psicología neurológica del God spot en el cerebro. Y esto es lo que quiere decir un centro espiritual, el centro de Dios en el cerebro. Y se está hablando de este concepto del God spot en el cerebro que tiene muchas implicaciones para el ejercicio del liderazgo. Y este es un tema que hemos hablado en otras sesiones, pero aquí lo estoy concretizando mucho más. Y estas investigaciones presentan una conclusión empírica muy poderosa. Y la misma es la siguiente: el cerebro está alambrado para constructos cognitivos que produzcan reflexiones significativas, es decir, de cómo los seres humanos estamos naturalmente diseñados para pensar en espirituales y satisfacer esa necesidad de búsqueda trascendental. Así que, a manera de introducción, porque está relacionado con el tema, quiero decir que queda establecida la utilidad de la inteligencia espiritual para resolver problemas de significado y crisis existenciales, entre otras situaciones. Y algunos investigadores también más recientes, aludo a las investigaciones de Richard Emmons, titulada Is Spirituality and Intelligence? Motivation, Cognition and the Psychology of Change. Y las investigaciones también de Robert Noble, Spiritual Intelligence, a New Frame of Mind. Y en estas investigaciones lo que se dice es que la inteligencia espiritual es el uso adaptativo de la información espiritual
Miren para qué. Para facilitar la solución de problemas cotidianos y también para trabajar con la consecución de metas y de objetivos. Entonces miren el modelo que empieza a emerger y es un modelo científico con basamento de investigación. El modelo que empieza a emerger es que hay 5 dimensiones importantísimas para el desarrollo de la inteligencia espiritual. Primero, el sentido de trascendencia, que esto implica el reconocimiento del ser humano de que hay algo por encima de cualquier límite humano y determinado. Una metáfora sería, hay algo que nos mueve a trascender cualquier frontera y a conectarnos con lo divino, esto en el sentido personal y psicológico. Eso es lo que quiere decir esto. Los seres humanos tenemos deseos de trasponer fronteras. Por lo tanto, un elemento del modelo es el sentido de trascendencia. Segundo, muy en el modelo, es la capacidad del ser humano de entrar en estados espirituales de conciencia. Tercero, también importante, abordar un sentido de lo sagrado y explorar lo sagrado y lo divino para unas consecuencias bien concretas en el comportamiento y en la vida material. Y número 4, muy importante, reconocer que tenemos recursos y que podemos utilizar esos recursos espirituales y esas herramientas espirituales para resolver problemas. No tengo tiempo ahora, pero si cogiera una marginal, esto tendría que entrar ahí a explicar la importancia para el liderazgo de la fe y cómo la fe se une a su hermana gemela, que es la oración. Y la fe y la oración son hermanas gemelas que cuando se activan, entonces nos conectan con Dios y activan a Dios y se producen unos resultados milagrosos que la razón con mucha frecuencia no puede explicar. Así que también, en quinto lugar, el quinto componente del modelo de inteligencia espiritual es la capacidad de la humildad y de practicar la compasión. Y por eso es que estamos aquí haciendo esta introducción para hablar de la compasión. El quinto factor en este modelo de inteligencia espiritual es la capacidad de practicar la humildad y la compasión. Así que estos investigadores, Emmons y Noble, han configurado este modelo de inteligencia espiritual reconociendo de que hay 2 dimensiones interrelacionadas. Primero, un reconocimiento consciente de que la realidad física está enclavada en una realidad más comprensiva y más multidimensional. Y segundo, una búsqueda de la salud, no solo del ser humano como individuo, sino de la salud del prójimo, de las comunidades y del país en general. Así que una de las cosas que estos 2 investigadores establecen es que hay una relación directa entre la inteligencia espiritual y la psicología del bienestar. Y en esta investigación de 2020 sobre el tema de la vulnerabilidad y de la resiliencia, esto se reconoce también, muy importante esto, que la inteligencia espiritual tiene un impacto en la resiliencia de los niños, de los jóvenes, de los adultos y de los viejecitos. Así que hay una relación también establecida, empírica, entre la inteligencia espiritual, la flexibilidad y la agilidad del ser humano para encarar los retos del mundo.
Y así puedo decir, ¿verdad?, que en síntesis, las investigaciones científicas están de acuerdo de que hay 15 componentes que conforman la inteligencia espiritual. 15 componentes. Las voy a decir rápido, no los voy a discutir. Número 1, la compasión. Quizás el componente más importante de la inteligencia espiritual. Número 2, el pensamiento existencial crítico. Número 3, el sentido de divinidad. Número 4, la psicología de la humildad. Número 5, la ecuanimidad o el sentido de paz. Número 6, la flexibilidad, la agilidad para encarar la vida. Número 7, muy importante el número 7, porque lo hemos discutido en otras ocasiones y con compañeros en el plano individual. Número 7, como un elemento importante de la inteligencia espiritual, el perdonar y el buscar reconciliación. El perdón y la reconciliación como herramientas teoterapéuticas y psicoterapéuticas y salubristas. También el sentido de gratitud, que lo hemos discutido en otras clases como uno de los grandes atributos del carácter robusto. El sentido de gratitud, de agradecimiento, la capacidad de dar gracias rápidamente por cualquier cosa. Número 9, el significado y el propósito de la vida, como componentes que le dan dirección a una vida con propósito, con significado. Número 10, la apertura a experiencias nuevas, y lo discutimos en otras clases, sin estereotipos, estigmas o prejuicios. Número 11, el concepto de autoaceptación y de autocompasión como elementos importantes de la inteligencia espiritual. 12, la idea de la autoactualización. 13, la idea de la autoconciencia. 14, las prácticas y los ejercicios espirituales. Y finalmente, número 15, la conciencia trascendental. Así que esos son los elementos, después discutiremos algunos en detalle, solamente lo quería decir rápidamente. Y así es que llegamos al tema de la compasión. Y está documentado científicamente que la compasión es uno de los componentes medulares de la inteligencia espiritual y ejerce un rol vital en la resiliencia psicológica y en el ejercicio del liderazgo robusto. Y para simplificar esto, cuando hablamos de compasión, y esto lo vamos a explicar en detalle en la mañana de hoy, estamos hablando de una habilidad deseosa, de acercarse a otros seres humanos en un espíritu de amor, respeto, dignidad y solidaridad. Y estamos aludiendo a una cualidad humana, también profesional, que es vital y que actúa muy importante. La compasión actúa como una especie de medicina que disuelve todo odio, mala sangre, rencor, resentimientos y otras actitudes negativas que son, interesantemente, fuentes de estrés para las personas que arrastran esos elementos. Así que nuestro punto de trabajo es el siguiente, y es que la capacidad de sentir y de practicar la compasión, es decir, de ser compasivo, lleva al ser humano a una mejor condición de salud, a una mejor condición de éxito en la vida y de felicidad, que son factores que contribuyen al ejercicio del liderazgo y a la resiliencia psicosocial. Así que el despliegue de la compasión contrarresta las marcas del estrés y aumenta los índices de las funciones inmunológicas.
Por eso es que al demostrar compasión, los seres humanos influyen en el sentido de bienestar de sí mismos y de otras personas. Y esto ciertamente abona a la plataforma de resiliencia personal, social, comunitaria y obviamente nacional, societal del país. Una investigación reciente de este famosísimo investigador John Ayawani, en este trabajo reciente, Stress Resiliency During Various Stages of Lifespan as a Function of Need Level and Spiritual Intelligence. Y el argumento aquí es que la compasión como un elemento de la inteligencia espiritual, en la medida en que se le enseña a los niños a edad temprana, tiene unas implicaciones salubristas a través de todas las etapas de desarrollo en la vida. Así que me puedes pasar, Manuel, la página. Hablemos entonces de la relación de la autocompasión y el liderazgo compasivo. Primero, ¿qué se entiende por compasión? Y estamos aludiendo por ahí a un sentimiento por el cual el ser humano puede sentir piedad. La otra palabra sería misericordia, que es la palabra de la Biblia, por alguien que se encuentra en una condición de necesidad o de sufrimiento, ¿verdad? Así que también es un deseo, y esta es una de mis definiciones preferidas, es un deseo de acercarse al otro, humano, animal, y sentir lo terrible de la necesidad o de ese sufrimiento. Así que cuando hablamos de la compasión, las cualidades científicas que han sido investigadas, estamos aludiendo a la bondad, a la misericordia, a la ternura, a la benevolencia, a la comprensión, al entendimiento, a la empatía, que es la capacidad de colocarnos en la posición de otros seres humanos, la simpatía, que es una expresión de solidaridad, como elementos que al ser integrados forman una plataforma. Y si esto se da dentro del contexto de las organizaciones, pudiera formar también una cultura de trabajo y de compasión. Así que la compasión no es igual a la autopena. No es igual a la autopena. Esa es una pregunta que nos han hecho algunas personas. Tampoco es igual a la autoindulgencia o a la idea de estar centrado dramáticamente en uno mismo. No es igual al egoísmo, ni a la egomanía, ni a la autocomplacencia o a un falso orgullo como una expresión arrogante de psicología. Así que, pásala, Manuel, la autocompasión. Acuérdense la relación autocompasión y el liderazgo de compasión. Cuando hablamos de compasión, estamos aludiendo a la idea de que se requiere de la activación de la sabiduría y del sentido de humanidad común compartida. Un ser humano que es autocompasivo es aquel que reconoce que su condición es parte de la humanidad común compartida y que todos los seres humanos pasamos por experiencias en ocasiones que son similares. Así que los que establecen las investigaciones, este es probablemente de los trabajos más importantes del siglo XX, siglo XXI, ¿verdad? Siglo XXI. Los trabajos de la doctora Linda Graham, en un trabajo erudito, está considerado la experta en este tema, Self-Compassion Can Overcome Procrastination. Y el argumento de esa investigación, una investigación profunda, es que relacionarnos con nosotros de una manera generosa y amorosa es necesaria
para nuestro propio bienestar. Así que el concepto de autopena, que es paralizante, es despotencializador. El concepto de autopena se da en un contexto de un modelo mental de absoluta soledad existencial. Por eso es que hay algunos investigadores sociales que desde la década de los 40 hasta 1920, hasta el 2020, enero del 2020, se empieza a hablar de que el ser humano es un ser humano solitario, ¿verdad? Y cuando se habla del ser humano está solo, y hay muchos trabajos, se está aludiendo al concepto de autopena y de soledad existencial. Obviamente, cojo una marginal para decir, esto no le pasa a los cristianos. Los cristianos, por eso es que pueden disfrutar de la autocompasión, que eso es lo que quiere decir. En Cristo Jesús tenemos una soledad espiritual que nos permite conectarnos con el prójimo, con las comunidades, con la humanidad, porque estamos conectados con Dios y reconocemos el milagro del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Así que hay una diferenciación entre la autopena y la autocompasión. Así que veamos entonces los 5 hallazgos de las investigaciones recientes sobre el tema de la compasión. Esos 5 hallazgos tienen mucha investigación científica. Por lo tanto, esos 5 hallazgos son declaraciones categóricas porque hay evidencia empírica para las mismas. Primero, la autocompasión no es igual a la autopena. Muy por el contrario, la autocompasión es el antídoto para la autopena y es necesaria para la salud mental. Segundo, la autocompasión no es igual a debilidad personal. Por el contrario, ¿verdad? Es un asunto de reconocer con humildad el valor propio. Número 3, la autocompasión no conduce a la autocomplacencia. Y muy por el contrario, puede ser una fuente de automotivación que nutra la responsabilidad, responder con habilidad y el sentido de accountability. Eso es lo que quiere decir cumplir con lo que tengo que hacer bien. Número 4, la autocompasión no es igual al narcisismo. Es decir, el ser enamorado del ser. No. La autocompasión reconoce, sin evaluar, que todos compartimos la condición humana de la imperfección. Y por eso es que tenemos que buscar de Dios. Número 5, la autocompasión no es igual a autoegoísmo. Y muy por el contrario, la autocompasión es una afirmación del ser para establecer lo que puede dar. Porque nadie que no conoce lo que puede dar, puede entonces dar algo significativo. Así que hay una paradoja empírica. Y miren qué importante esta paradoja y la quiero presentar con serenidad. Esta paradoja empírica tiene basamento también de investigación. Y la paradoja empírica es cuando alguien se abate a sí mismo. Eso es un reflejo de que está centrado en sí mismo. ¿Y qué quiere decir abatir? Cuando alguien se maltrata a sí mismo y es duro con sí mismo y no reconoce sus capacidades como ser humano y se abruma a sí mismo, paradójicamente, es porque está centrado en sí mismo. Por eso es que los seres humanos, cojo una marginal para decir esto, tenemos que buscar en ocasiones lo que es la presencia ignorada de Dios, a lo Víctor Frankl, que lo hemos discutido en otras ocasiones, ¿verdad? Así que es un asunto de balance, que nadie tenga un concepto inflado de sí mismo, ¿verdad? Que lo tenga balanceado, pero que tampoco lo tenga eliminado.
Por eso es una paradoja empírica poderosa, ¿verdad? Cuando alguien se abate a sí mismo, eso es un reflejo de que está centrado en sí mismo. Y por eso es en los Salmos, que es un libro de teoría de las emociones, en los Salmos, hay algunos salmos que exclaman: ¿por qué te abates, alma mía? Para entonces concluir: si tengo al Señor Jesucristo dentro de mí. Así que hay una lección aquí en las investigaciones de autocompasión, una lección que la tenemos que tener presente y que los líderes la tienen que tener presente. Ser bueno y amoroso contigo, ¿verdad?, te llevará a hacerlo con otras personas. Punto. Eso es una proposición empírica. Está en la Biblia también, pero está también en las ciencias sociales. Ser bueno y amoroso contigo mismo te llevará a hacerlo con otras personas y con los animales también. Así que recordar, ¿verdad? Mateo 22:39, donde está en la Biblia está la psicología, ¿verdad?, divina. Pablo, el psicólogo divino. Los discípulos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que uno tiene que empezar. Primero amo a Dios, después me amo a mí mismo, porque me doy cuenta en esa relación vertical y la practico entonces en una relación horizontal. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la autocompasión entonces nos ayuda a realizar actos y obras de cuidado a otras personas y animales, ¿verdad? Por eso es una condición necesaria. Lo que estamos diciendo, la autocompasión es una condición necesaria para practicar el ejercicio de la compasión al desplegar nuestro liderazgo y también desplegar nuestras tareas cotidianas. Así que cuando nos tratamos con amor y cuidado, ¿verdad?, en respuesta a la adversidad, a los sufrimientos, ¿verdad?, a las crisis, nuestro corazón se abre. Por eso hemos discutido en otras clases que la adversidad y los sufrimientos son dolorosos, pero nunca son estériles, porque aprendemos muchas cosas. Y eso es lo que queremos decir ahí con esta propuesta. Cuando nos tratamos con amor y cuidado en respuesta a la adversidad, a los sufrimientos, nuestro corazón se abre. ¿Y qué sucede cuando se abre nuestro corazón? Sentimos el amor, disfrutamos del ejercicio de la generosidad y de la bondad, advertimos el valor de la vida y obviamente la sumatoria de todo esto es que entramos en contacto con la sabiduría y todos aquí en este grupo saben que la sabiduría es el temor de Dios. Por eso es que cuando integramos esas dimensiones en nuestra relación vertical con Dios, entonces en las relaciones horizontales somos más felices porque poco a poco nos hemos dado cuenta que la sabiduría es el temor de Dios. Y lo interesante que queremos decir en esta mañana es que hay muchos fundamentos científicos en las ciencias sociales para hacer este caso. Esto no es retórica ni son palabras huecas. Estos son investigaciones y trabajos de fondo. Así que hay una acción recíproca. Hay una acción recíproca entre la autocompasión y la compasión hacia otras personas. Esa acción recíproca lo que significa es que si uno se ama a sí mismo, uno puede amar a otros seres humanos. Y es muy importante porque reconocemos la relación directa que hay entre esa psicología y esa sociología de relación con los demás.
Así que pásalo por ahí, Manuel. Hay una lección importante aquí, muy importante. Solo cuando hemos desarrollado el hábito, vamos a poner otra palabra, el patrón de comportamiento, otra palabra sería la costumbre de tratarnos con bondad y compasión, es que empezamos a cultivar la actitud de tratar a otros de la misma manera. Por eso es que cuando vemos un ser humano maltratando a otros seres humanos, ya podemos concluir que ese ser humano no es autocompasivo consigo mismo. Y por eso siempre hay una posibilidad de rescatar, y vamos a usar otra palabra, una posibilidad de evangelizar. Porque cuando el cristiano entra en una relación personal y de aceptación con el Señor Jesucristo, entonces que empieza a disfrutar de la autocompasión, la cual puede traspasar a otros seres humanos con gusto, con devoción, con deseo, con afán. Y entonces ahí es que emerge el concepto de servicio. Ustedes se dan cuenta que a veces en la sociedad secular siempre la gente se queja del servicio. ¿Qué quiere decir esa queja del servicio? Que siempre en la sociedad secular el servicio está por debajo del estándar esperado de realización. Pero cuando uno está en el Señor Jesucristo, el estándar es bien elevado. Por consiguiente, por el amor de Cristo me puedo amar a mí mismo. Y entonces debe emerger milagrosamente, por el trabajo del Señor Jesucristo, debe emerger la actitud continua de cultivar el servicio hacia otras personas para tener una consecuencia y un significado mayor. Así que pásalo por ahí, Manuel. La gente, aquí muy importante esta idea, la gente se ve afectada por el tipo de conversación que el líder tiene consigo mismo. Hay gente que puede hablar muy bien de sus líderes, mentores, coaches, sacerdotes, ministros, amigos o amigas especiales. Pero hay otra gente también que arrastra las marcas del sufrimiento de esa relación. Por lo tanto, cuando hablamos del liderazgo de compasión, lo que estamos diciendo, atención, atención, atención. La gente se ve afectada por el tipo de conversación interna que tiene el líder consigo mismo. Y para tener una conversación interna, que obviamente va a ser reflejada posteriormente externamente, los seres humanos tenemos que hacer una pausa en nuestra vida interior, recalibrar el tono con el que nos hablamos y con el que le vamos a hablar a otros, ser muy cuidadoso con las palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y las palabras me salvan o me matan, dice la Biblia. Y obviamente también tenemos que ser cautelosos con la intención de lo que se quiera hacer. Acuérdense, hablamos en la reunión pasada de el deseo de vivir la vida adrede, con la intención. Y la intención es aquel poder de voluntad que produce resultados. Por lo tanto, ¿cómo el líder se habla a sí mismo en términos de la pausa que hace, el tono con el que se expresa, las palabras que escoge y utiliza y la intención de sus acciones, se va a reflejar en ese diálogo externo que es producto del diálogo interior? Acuérdense que la palabra diálogo compuesta, una palabra compuesta, día, a través, logo, significado. Por lo tanto, cómo me hablo en mi interior se va a notar a cómo hablo externamente en el exterior con otras personas. Y por eso es que las personas que quieren crecer y desarrollarse están en un continuo mejoramiento y en una continua recalibración
de esa relación interior-exterior. Los de ustedes que se acuerdan de los cursos de humanidades allá en humanidades, en los cursos de español, yo empecé dando clases en estudios generales. Allí fueron donde di mis primeras clases de profesor universitario. Pues allí había un ensayo de Salinas que se titulaba Adentro. Y ese ensayo lo que decía, lo que hay adentro es lo que posteriormente se demostrará afuera. Pues eso es lo mismo que dice la Biblia mucho antes que don Pedro Salinas. Así que la próxima, Manuel. Hay 3 componentes medulares de la autocompasión. La doctora Christine Neff, esta es una y otras investigadoras que me advirtió mi hija que tenía que leer estas cosas. Mi hija, la doctora Dalismar Morales, que cuando le dije que estaba haciendo este trabajo, me dijo, tienes que leer estas cosas. Y las leí, hice la asignación. Y la doctora Christine Neff indica que hay 3 componentes medulares de la autocompasión. Número 1, uno tiene que practicar la bondad. Y la bondad lo que implica es que para poder demostrarla externamente, tengo que ser mi propio amigo. Segundo, tengo que reconocer la humanidad. Y la humanidad lo que quiere decir, advertir que todos los humanos pasamos por estas cosas. Por eso es que es un desafío de continuo mejoramiento. Y tercero, ¿verdad?, la atención plena a las cosas importantes de la vida. En otras ocasiones hemos dicho, ¿cuáles son las cosas importantes de la vida, verdad? Mi relación con Dios, mi propio ser, mi familia, mi trabajo, mi comunidad, mi país. Por lo tanto, el concepto de atención plena o de metacognición, que está de moda, pero es un concepto que lleva tiempo en la psicología, de mindfulness, lo que significa es que en las cosas importantes de la vida tenemos que estar plenamente presentes en la experiencia, que a veces es difícil porque vivirle a la vida a su talla es difícil. Tenemos que estar plenamente presentes sin olvidar que la vida es más que las dificultades que estamos pasando en un momento dado, ¿verdad? Y una de las bellezas de la vida es que encaramos dificultades, pero seguimos caminando hacia adelante con otras experiencias. Así que los 3 componentes medulares de la autocompasión, la bondad, ¿verdad?, conmigo mismo para poderla desplegar con otras personas, el sentido de humanidad, que aquí en este grupo está el profesor Abraham Fuentes, que está conectado aquí ahora mismo, y es un profesor que lleva esta investigación de mucho tiempo del concepto de humanidad traducido en la vida cotidiana y en los encuentros entre los seres humanos. Es un proyecto de investigación que él lleva de mucho tiempo y está aquí conectado. Y obviamente el concepto de atención plena. Tenemos que estar conectados a la realidad prioritaria del presente. Y entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque habiendo sido privados ahora de la cercanía de un abrazo, o de una mesa compartida, entonces nos quedan los medios de comunicación. Y como decía Alberto Bandura, el gran gurú de la psicología de aprendizaje social, que fue mi maestro en la Universidad de Stanford, como decía Alberto Bandura, cuidado con los medios de comunicación que se entronizan en nuestra familia. Cuidado, ¿verdad? Porque pudieran producir un bien o pudieran producir un mal. Así que, pásalo, Manuel, el liderazgo compasivo. Vamos a hablar ahora del liderazgo compasivo. Ya hablamos de la autocompasión. Vamos a hablar del liderazgo compasivo. Primero, la idea que queremos decir ahí es que todos los líderes, ¿verdad?, ejercen
un significado sobre la vida de otras personas. Por eso es que podemos decir, todos somos líderes y estamos ejerciendo liderazgo, un significado en el tiempo, con excelencia, regular o mal, en otras personas. Los seres humanos somos sociales por naturaleza. Interactuamos unos con otros. Segundo, el liderazgo emana desde adentro. Y eso hay consenso, inclusive las teorías de liderazgo situacionales y de circunstancias. Esas teorías, que es un modelo, es una escuela de pensamiento, la teoría situacional. Esa teoría de liderazgo situacional reconoce que la respuesta del ser humano a la situación emana de adentro. Y es un asunto de identidad. Es un asunto de identidad, de poder establecer quién soy yo y cuál es la importancia de lo que hago y la pretensión de hacerlo bien para tener un impacto mayor. Tercero, muy importante, el liderazgo no es un acto, no es una cosa liviana, no se puede comprar en el supermercado, no es un quick fix, no es un asunto de cómo me conecto para el 1, 2, 3. El liderazgo es la vida del líder, es una forma de vivir. Por eso es que siempre está en formación, en desarrollo. Y un punto que hay que reconocer, nunca completamos la tarea de ser un buen líder. Eso se completará cuando estemos en el cielo. Mientras tanto, es importante reconocer que estamos hablando de una jornada, un proceso continuo, que a veces, por eso es que hay que tener paciencia, misericordia y compasión, que a veces esa jornada es como si fuera una montaña rusa. Tiene sus altas y sus bajas. Pero tenemos la esperanza de que el Señor Jesucristo está para ayudarnos, no para castigarnos, está para ayudarnos y para comprendernos y para asegurar que si nos vinculamos a Él, entonces esa jornada será mucho más efectiva, más eficaz y más placentera, más gozosa y más feliz. Así que los líderes crean el ambiente interno. Y eso también en las ciencias sociales, en la teoría de la organización, está documentado. ¿Qué hacen los líderes? Entre otras cosas, son creadores del ambiente. Acuérdense de la ley de Watson, que la hemos explicado en muchas ocasiones. La ley de Watson lo que dice esto, behavior is a function of the environment. La conducta es función del ambiente. Por lo tanto, ¿qué hacen los líderes que quieren provocar determinado comportamiento? Asegurar que crean el ambiente que facilita esa conducta. Así que los líderes crean el ambiente interno en su interior. Por eso es que yo soy responsable del crecimiento y la maduración de mi interior para entonces salir a crear el ambiente externo. Y en el plano interno, ¿verdad? Los elementos de esa psicología interna implica reconocer la importancia de practicar la compasión. Segundo, la lealtad es muy importante. Y hemos dicho en otras ocasiones que la lealtad emerge de la práctica en el tiempo de la confianza. Confiar en otros seres humanos en el tiempo produce el milagro de la lealtad. Y son cosas que son incrementales, se desarrollan. También es importante el amor. Y la definición de amor, ustedes saben, en Corintios está la mejor definición de amor en la Biblia. Y si la tuviéramos que resumir, ¿verdad? En todos esos versículos sobre lo que significa el amor, el verdadero amor es aceptación sin condiciones. Por eso es que no se trata de un contrato, se trata de una relación. Primera de Corintios 13 me dice un compañero de trabajo. Pero si la tuviéramos que resumir, el amor es una aceptación sin condiciones. Tan pronto uno empieza a poner condiciones, se empieza a desarrollar una transacción.
de costo y beneficio. Y se pierde el misterio del amor. Y es un asunto también de servicio, de apoyo mutuo, ¿verdad? Nos ayudamos entre todos. Por eso es que es un asunto de trabajo en equipo, es un asunto de colaboración y de cooperación, es un asunto de colegialidad, es un asunto de comunidad, de unidad común. Esto para asegurar que nos movemos hacia adelante. Así que pasa a la próxima, Manuel. En ruta al futuro, ¿verdad? Y antes de la pandemia, durante la pandemia y para la cultura del nuevo normal después de la pandemia, debemos trabajar en materia de liderazgo para asegurar que en el ambiente en el que nos encontremos, particularmente dentro de las organizaciones, hay más amor y menos miedo. Más amor y menos miedo. La cultura burocrática produce miedo, produce suspicacia, produce la psicología de quieto el pescado. Esto produce la sociología del expediente, de la documentación, de cuidado con lo que pueda pasar. Pero en la cultura del amor, hay un compromiso con la compasión, ¿verdad? Y con una relación limpia. Y cuando se establece una relación limpia, constructiva, edificante, de garantía de que vamos a ayudar, y eso como único es posible es en nombre del Señor Jesucristo. En ausencia del Señor Jesucristo, todos los seres humanos confligen y batallan y se tiran flechas. En el nombre del Señor Jesucristo, entonces uno puede practicar la cultura de la compasión y del amor y entonces darse cuenta que cuando se practica, esto funciona y trabaja y produce resultados. Por eso es que a veces podemos decir de algunas personas, hoy, cómo han cambiado, hoy en esa organización hay un ambiente tan bueno, porque cuando se entroniza la cultura de más amor y menos miedo, entonces los resultados aumentan y no se dejan esperar. Así que cuando los líderes demuestran compasión, y hay también mucha evidencia empírica, miren lo que pasa. Dentro de la organización, en la comunidad, en la familia, donde sea. Cuando los líderes demuestran compasión, la gente se llena de energía y se sienten muy eficaces al trabajar con colegas que los valorizan, los apoyan y confían en ellos mismos. Entonces es que emerge la lealtad y el amor en vez del conflicto destructivo. Acuérdense de la obra que discutimos de Erich Fromm, probablemente el científico social más importante del siglo XX, y uno de sus libros importantes que los discutimos en clase, La anatomía de la destructividad humana. ¿Cuándo es que emerge la anatomía de la destructividad humana? Cuando no hay amor, cuando no hay compasión y cuando no hay ninguna lealtad. De hecho, lo que emerge es una psicología de sálvese el que pueda. Es una ética de náufrago que en nada ayuda a los propósitos compartidos. En nada ayuda. Como cuestión de hecho nos aleja la fragmentación. Por eso es que hay que tener cuidado con los espacios en la sociedad que nos fragmentan y los canales en la sociedad donde nos fragmentan. Y para entrar por una avenida, pues entrar por un expreso o por un canal, tenemos que pasar la prueba de ácido si este canal contribuye a la unidad de propósito o si lo que contribuye es a la fragmentación. Y si contribuye a la fragmentación, nuestra recomendación es que cojamos otras rutas. Así que la productividad se multiplica exponencialmente cuando el liderazgo es compasivo. ¿Por qué? Porque en un ambiente de respeto y de confianza, la gente va a producir más. Y eso es una gran premisa empírica que me maravilla que todavía haya líderes en la sociedad que tengan algún cuestionamiento de esa premisa porque está súper validada
en un ambiente de respeto y de confianza, la gente produce más. La gente se desempeña mejor cuando se sienten apreciados, respetados, valorados, reconocidos por alguien, pero aquí hay un cualificante, por alguien que genuinamente, auténticamente se interesa en su bienestar. Y aquí quiero decir algo, ¿verdad? Quiero decir algo. Y que cuando estamos hablando de bienestar y la relación del bienestar con la autocompasión y la compasión, cuando estamos hablando de bienestar, estamos hablando de un proceso a través del cual los seres humanos se hacen conscientes de la realidad y adoptan decisiones para lograr una existencia más eficaz y más exitosa. Por eso me gusta decir que el éxito es un trabajo interno. La expresión en inglés me gusta mucho. Success is an inside job. Pero también el fracaso. Failure also is an inside job. Por eso es que los líderes compasivos son aquellos que trabajan consigo mismos para asegurar que logran una existencia, un repertorio de comportamientos eficaces y exitosos. Y hay este instituto en Estados Unidos, ¿verdad? Que es el instituto del National Wellness Institute, donde se advierte este asunto de bienestar tiene que ver con el contexto ocupacional, con el contexto físico, con el contexto social, muy importante, con el contexto intelectual, educativo, de aprendizaje, pero también tiene que ver con el contexto emocional y muy importante tiene que ver con el contexto espiritual, con la inteligencia espiritual, para asegurar entonces que el liderazgo es un proceso de interacción que tiene un impacto edificante y significativo y transformador en la vida de otros seres humanos. Así que un nombre, vamos a ponerle un nombre al saco de actitudes de victoria y de resultado. ¿Cómo le ponemos al nombre al saco? Estamos hablando del saco del amor. Y yo los invito a ustedes, mis queridos compañeros y compañeras, que pasen una auditoría de qué ustedes tienen dentro del saco del amor, ¿verdad? Y en la medida en que de lo posible, metan más cosas constructivas en el saco del amor. Porque es a partir del amor, Corintios 13, es a partir del amor que entonces desplegamos la compasión. Así que, pásala por ahí, Manuel. Los resultados de las investigaciones en torno al liderazgo compasivo demuestran el valor de una cultura de compasión para el alto rendimiento. Ahí está la investigación, ¿verdad? La puse ahí para que la vieran. Ahí está la investigación. Ese trabajo es una investigación que documenta y sostiene la idea de que el liderazgo compasivo, ¿verdad? El liderazgo compasivo produce una cultura de compasión que a su vez induce y consigue el alto rendimiento, ¿verdad? Ese trabajo ahí está documentado. Y vamos a resumir rápidamente qué significa eso. Primero, los líderes compasivos dedican más tiempo a liderar, desarrollar y ayudar a sus colaboradores. Y ese es un estándar, ¿verdad? Un estándar es cómo estoy ayudando a mis colaboradores. Segundo, los líderes compasivos promulgan principios y valores éticos, rayitas, cristianos, que son coherentes con lo que predican. Eso es lo que quiere decir. El valor que predico lo demuestro con mi comportamiento. El comportamiento como la evidencia del valor que predico y que suscribo. Número 3, los líderes compasivos. Y este es muy importante. Los líderes compasivos promueven la participación. Promueven la participación, nunca la exclusión. Acuérdense que nosotros hemos discutido aquí la obra de John Dewey, Democracy and Education.
La otra obra, The Public and Its Problems, dos obras grandiosas. Y decía Dewey, donde hay exclusión habitual, no se puede exigir responsabilidad. Pero por el contrario, donde hay inclusión habitual, se puede exigir responsabilidad, y eso lo que significa es que el liderazgo compasivo promueve la participación, el apoderamiento y el ejercicio de liderazgo de la gente en proyectos, iniciativas, clientes y organizaciones. El resumen del concepto es: el liderazgo compasivo es inclusivo por naturaleza. Número 4, los líderes compasivos fomentan el desarrollo, el aprendizaje y la educación de sus colaboradores. Eso es lo que quiere decir esto. El líder compasivo tiene el compromiso de que la gente con la que trabaja aprendan, se desarrollen y, si posible, ¿por qué no?, sepan más que él o que ella. Porque es un asunto de darlo todo. Al final del día tenemos que poder dar ese testimonio. Lo di todo. Número 5, los líderes compasivos están abiertos a la retroalimentación y a la sugerencia de sus colaboradores sin ponerse defensivos, tampoco ponerse nerviosos. Los líderes compasivos también reconocen el trabajo bien hecho y de la calidad de sus colaboradores, ¿verdad? Las cosas que se reconocen bien se siguen haciendo bien, ¿verdad? Y el reconocimiento es importante. El libro ese de Kenneth Blanchard, ¿verdad? Que dice Managing by Walking Around, pero ¿para qué walking around? Para capturar a los colaboradores haciendo cosas extraordinarias. No es para capturarlos haciendo cosas indebidas. Camina, gerencia, caminando dentro de la organización para capturarlos haciendo cosas eficaces y constructivas. Los líderes compasivos también motivan y estimulan la colaboración y el trabajo entre sus colaboradores, y también comunican metas claras, y por eso es que están en constante comunicación. Los seres humanos desean que se esté con ellos en constante comunicación. Y finalmente, los líderes compasivos son innovadores, creativos, inventivos, heurísticos sería otra palabra, y fomentan la creatividad en su grupo, en su equipo, entre sus participantes. Así que importante, ¿verdad? Importante. Ya casi resumiendo, importante. Acuérdense de esto, importante. Que los líderes estén conscientes del poder de la compasión. Voy a ser feliz si todo el mundo en esta mañana se va con la idea consciente de la importancia de la compasión en la vida cotidiana. Segundo, esto implica, ¿verdad?, el poder de la compasión. Esto implica que los líderes se interesan en conocerse a sí mismos. Y esto es una tarea de por vida, en conocerse a sí mismos y también en identificar sus oportunidades de mejoramiento personal. Por eso es que un líder compasivo debe estar presto a reconocer: mira, estas son mis oportunidades de mejoramiento personal y estoy interesado en trabajar para que se demuestre en las relaciones que tengo con mis compañeros y compañeras de trabajo. Así que pásala por ahí, Manuel. Conclusión. Concluimos ahora, ¿verdad? Concluimos ahora. Primero, el deseo de ser un líder compasivo revisa y rescata el amor en la vida profesional y cotidiana. Y eso es casi como si fuera una tabla para examinar cómo lo estoy haciendo. Segundo, muy importante esta. No se trata de ayudas frías, tibias o en cámara lenta para el prójimo. Ya hemos visto en los medios cuál es el problema cuando las ayudas se tardan. Pero ocurre también en la relación de uno con uno.
¿verdad? No se trata de ayudas frías, tibias o en cámara lenta o posponerlas, que sería un acto de procrastinación, o posponerlas para otro evento. La ayuda hay que darla cuando se necesita. Y eso es parte del liderazgo compasivo. Tercero, muy importante, reconocer que en el ejercicio del liderazgo compasivo no se puede excluir persona alguna. La exclusión siempre es un ejercicio de la burocracia. Es del modelo burocrático, es el modelo del capitalismo selvático, sin valores y sin principios. En cuarto lugar, la cultura del amor y el liderazgo compasivo hacen más fuerte la organización. También el amor se acerca al talento, que son otros seres humanos, sin prejuicios, estereotipos o estigmas. También el amor genera la pasión para buscar la excelencia. Muy importante esa dimensión, ¿verdad? Cuando uno está enamorado con lo que hace, uno siempre quiere mejorar. También hay que reconocer que el amor es el pegamento para los equipos de trabajo. La familia es un equipo de trabajo, pero en la organización, en la empresa también tenemos un equipo de trabajo. Así que es un pegamento, es lo que me mantiene ahí. Los líderes compasivos miran la realidad, pero esto es muy importante, miran la realidad, a veces cruda, dura, buscando realzar la dignidad humana. Y finalmente, la gente ejecuta mejor con su capacidad y con sus potencialidades cuando se les trata con afecto y con apoyo genuino. Acuérdense lo que habíamos hablado de las 3A del liderazgo compasivo. Autoconsciente, estoy autoconsciente, ¿verdad? Autoconsciente, estoy haciendo autoprevención y estoy también demostrando autoflexibilidad y autoagilidad. Así que termino diciendo varias cosas. Los seres humanos siempre necesitamos líderes, heroínas, santos, mártires, modelos, mentores, coaches, maestros, sacerdotes, pastores, que podamos observar y aprender cosas de su comportamiento y de su ejemplo, ¿verdad? Por eso es que aquellas personas que admiramos son las más que marcan nuestra vida como individuos. Y obviamente aprendemos cosas, son humanos igual que nosotros y tienen sus altas y sus bajas, pero aprendemos cosas que nos hacen mejorarnos a nosotros mismos. Así que es una dimensión importante. Termino diciendo varias cosas y con esto termino. Este asunto de la compasión nos lleva a advertir que esta psicología social encierra, la compasión encierra, integra todos los géneros de la sabiduría, todas las disciplinas. Y por eso, al integrar todos los géneros de la sabiduría y todas las disciplinas, nos damos cuenta que la sabiduría es el temor de Dios. Y que ahí es donde tenemos que buscar. Así que termino diciéndole a ustedes esto, rápido. Salmo 86, 15. Dios es misericordioso y clemente. Grande es su misericordia y su compasión. Número 2, Lamentaciones 3, del 22 al 23. Sus misericordias nunca caen. Tercero, Juan 11, del 33 al 35. Ante la tumba de Lázaro, el Señor Jesucristo sintió compasión. Mateo 14, 14.
Cuando el Señor Jesucristo vio las multitudes sin pastor, que estaban fragmentadas, cada una por su propio lado, su compasión lo movió a enseñarles y a sanarlos y a darles sentido de propósito y sentido de dirección hacia el cielo. Y en Primera de Juan 3:17, finalmente, ¿verdad?, se nos enseña la compasión es acercarse y compartir con el ser humano que tenemos a nuestro lado. Por eso es que es el otro. ¿Y quién es el otro? El prójimo. Es el otro el que siempre nos ayuda. Y hay una relación recíproca. Es el otro el que siempre nos lleva de la mano y nos conecta con el Señor Jesucristo. Por eso es que cuando pensemos que como que no queremos ayudar con tanta intensidad, tenemos que recordar que es el otro en algún momento histórico el que siempre nos ha ayudado. Y si hemos llegado a la edad que tenemos y si hemos llegado a la mañana de hoy, es porque otros nos han ayudado en la vida a que estemos aquí. Así que es un asunto de compasión. Por eso se trata de acercarse a otros y trabajar con ellos en una actitud amorosa y positiva para lograr resultados visibles y dramáticos. Buenos días y que Dios los bendiga.